Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí, reunidos de nuevo en este espacio que creamos juntos. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, bañado en buenas vibras, lleno de luz y por supuesto, con esa chispa de curiosidad que nos impulsa a descubrir esas historias que sin duda, tocan las fibras más sensibles de nuestro corazón. Hoy, como ya la anticipación en el título habrá desvelado, vamos a emprender un viaje fascinante, una inmersión profunda en una historia que es, en sí misma, una oda a la fuerza indomable del amor verdadero. Una historia que nos demuestra, sin lugar a dudas, que el amor genuino, cuando brota de lo más hondo del alma, es un ente poderoso que desafía fronteras, ignora distancias y pulveriza cualquier intento de ser limitado. Hoy, mis queridos amigos, nos vamos a detener en la conmovedora historia de Burak y Neslihan. Vamos a desentrañar los hilos de cómo su amor, ese que nació y floreció en la adversidad de la distancia, ha logrado superar miles de kilómetros y se ha erigido como un faro de esperanza para muchos. Prepárense, abróchense los cinturones emocionales, porque esta pareja tiene una narrativa sencillamente fascinante, una epopeya moderna de amor que quiero compartir con cada uno de ustedes con todo mi cariño. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los intrincados detalles que tejen su vínculo, si por azares del destino aún no forman parte de esta increíble y vibrante comunidad que hemos construido, les extiendo mi más cordial invitación. No duden ni un instante en darle a ese botón rojo de suscribir que ven por aquí, y por favor, activen esa campanita de notificaciones para que no se les escape absolutamente nada de nuestras próximas historias. Recuerden, son ustedes, cada uno de ustedes, el verdadero motor que impulsa este canal. Su energía, su participación y su entusiasmo son lo que nos inspira a seguir adelante. ¿Alguna vez se han detenido a reflexionar, en medio de la vorágine de la vida moderna, si el amor que florece a través de la distancia es verdaderamente posible? Si esa chispa inicial que se enciende a través de miradas cruzadas en el inmenso universo de las redes sociales tiene el potencial de evolucionar, de madurar y de convertirse en un amor perdurable, en un amor que resista el paso del tiempo y las vicisitudes. Bueno, si alguna vez tuvieron alguna duda, la historia de Burak y Neslihan es la respuesta rotunda y contundente a todas esas interrogantes. Ellos son, sin lugar a dudas, la prueba viviente y palpable de que la conexión genuina, esa que trasciende lo superficial, la comunicación sincera y abierta, esa que permite desvelar el alma, y un profundo e inquebrantable respeto mutuo, son los ingredientes esenciales que pueden transformar cualquier obstáculo por formidable que parezca. Incluso aquellos insalvables miles de kilómetros que los separaban, en meras anécdotas, en simples notas al pie de página de su gloriosa historia. Imaginen por un momento si pueden esta escena, dos almas, dos individuos únicos e irrepetibles, que se encuentran, que conectan en el vasto y a menudo desconcertante universo digital. Un encuentro que se produce en un momento en el que las barreras geográficas, esas que parecen dictar el curso de tantas vidas, se erigían como un muro casi insuperable para la formación y el sostenimiento de muchas relaciones. Por un lado, tenemos a Burak, un hombre dotado de un carisma arrollador, con una forma peculiar y enriquecedora de ver la vida, un espíritu libre y optimista. Por otro lado, encontramos a Neslihan, poseedora de una inteligencia aguda, un espíritu audaz y aventurero que la impulsaba a explorar el mundo y sus infinitas posibilidades. Sus caminos, inicialmente virtuales, se cruzaron, y la conexión que se estableció entre ellos fue tan profunda, tan auténtica, que trascendió, sin esfuerzo aparente, las frías y a menudo impersonales pantallas de sus dispositivos. Al principio, como sucede con la mayoría de las cosas valiosas en la vida, lo que surgió fue una amistad. Un intercambio vibrante de ideas, de risas que resonaban a través de los kilómetros, de confidencias que se tejían en la intimidad de la noche. Pero imperceptiblemente al principio, esa chispa inicial, ese brillo especial en sus conversaciones, comenzó a encenderse. Fue una llama tenue al principio, pero que creció con el tiempo, alimentada por la admiración mutua y la creciente atracción, hasta convertirse en algo mucho más profundo, algo que solo se puede describir como amor. Lo verdaderamente fascinante y admirable de su historia reside en la maestría con la que lograron construir una relación sólida, robusta, capaz de desafiar la ausencia física. No fue un camino fácil, eso es algo que debemos reconocer y valorar. Fue una odisea, un recorrido lleno de retos, de sacrificios, de momentos de intensa añoranza. Hubo noches que se desdibujaron hasta altas horas de la madrugada, teñidas por el brillo de las pantallas de sus videollamadas, donde sus rostros se convertían en el único refugio posible. Hubo cartas, hermosos mensajes manuscritos, que viajaron a través de continentes, cargadas de la tinta de sus emociones, de sus esperanzas y de sus anhelos.
Y por supuesto hubo momentos de duda, instantes fugaces de incertidumbre, de un profundo y doloroso anhelo por la simple presencia del otro. Pero lo que los mantuvo férreamente unidos, lo que actuó como el ancla inamovible en medio de la tempestad, fue una comunicación transparente y cristalina, y una confianza que se construyó ladrillo a ladrillo, firme e inquebrantable. Se esforzaron incansablemente por conocerse en un nivel íntimo, profundo, despojándose de cualquier artificio. Compartieron sus miedos más recónditos, sus sueños más ambiciosos, sus alegrías más luminosas y sus tristezas más profundas. Y quizás lo más importante de todo, aprendieron a confiar el uno en el otro, a depositar una fe ciega en la promesa de un futuro que en ese entonces, a pesar de la distancia, parecía una meta alcanzable, aunque a veces muy lejana. La tecnología, ese doble filo que a veces puede ser fuente de desconexión y alienación, se convirtió, en su caso particular, en su más poderosa y leal aliada. Las videollamadas, lejos de ser una simple formalidad o una manera de pasar el rato, se transformaron en el lienzo donde pintaban su vida cotidiana. Desde el ritual compartido de un café matutino, disfrutado a través de la pantalla, hasta la mágica experiencia de ver una película al mismo tiempo, cada detalle, por insignificante que pareciera, adquiría un valor incalculable. Se aseguraron con esmero y dedicación, de que la distancia física que los separaba no se tradujera nunca en una distancia emocional. Y esto, mis queridos amigos, es una lección invaluable que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos aprender de ellos. En nuestras propias relaciones, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a conectar, a nutrir el vínculo con nuestros seres queridos? A menudo, la rutina implacable, las exigencias del día a día y las innumerables distracciones que nos rodean nos hacen olvidar lo verdaderamente fundamental. Burak y Neslihan nos recuerdan, con la elocuencia de su propia existencia, que invertir tiempo y esfuerzo en la comunicación es, sin duda alguna, la clave del éxito, sin importar si la persona amada se encuentra a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Otro aspecto crucial, otro pilar fundamental en la construcción de su relación, es la paciencia. El amor a distancia, por su propia naturaleza, exige una dosis extra de paciencia, una dosis considerable de comprensión y una capacidad de adaptación que va más allá de lo convencional. No puedes resolver un problema inmediato con el reconfortante abrazo del otro, ni puedes celebrar un logro espontáneo con un beso tierno y lleno de emoción. Debes aprender a esperar, a planificar con antelación, a valorar cada encuentro por breve y fugaz que éste sea. Y ellos demostraron tener esa paciencia férrea, esa resiliencia admirable para aguardar el momento propicio, para ir tejiendo, con hilos de esperanza y perseverancia, ese puente sólido que finalmente los uniría de forma permanente. Cada visita, cada fin de semana que lograban compartir, se convertía en un tesoro invaluable, en un recuerdo imborrable que atesoraban en lo más profundo de sus corazones. Se dedicaban con una intensidad inusitada a crear memorias eternas, a vivir cada minuto con una pasión desbordante, conscientes de que el tiempo que tenían juntos era limitado y por lo tanto sumamente precioso. Y hablando precisamente de tesoros, de esos momentos que guardamos como oro, me gustaría resaltar la vital importancia del apoyo mutuo. En cualquier tipo de relación, el apoyo es, sin lugar a dudas, un componente fundamental. Pero cuando la distancia física se convierte en un factor determinante, ese apoyo se magnifica, adquiere una dimensión aún más vital y trascendental. Burak y Neslihan se convirtieron en los mayores impulsores del otro. Se animaban mutuamente a perseguir sus metas individuales, a crecer como personas, a desarrollarse plenamente sabiendo, con una convicción inquebrantable, que el éxito del otro era, intrínsecamente, su propio éxito. Se transformaron en los fans más fervientes del otro, celebrando cada pequeño paso, cada avance, por mínimo que fuera, y ofreciendo consuelo y aliento en los momentos de dificultad, en las caídas que inevitablemente forman parte de la vida. Esta conexión profunda, este deseo genuino y desinteresado de ver al otro feliz, realizado y pleno, es, sin duda alguna, uno de los pilares más sólidos y hermosos sobre los que se erige su relación. La decisión de dar el siguiente paso, de acortar esa distancia abismal de forma definitiva, debió ser, sin lugar a dudas, un momento de una emoción indescriptible, un torbellino de sentimientos que seguramente vino acompañado de una saludable dosis de nervios. Ismo e incertidumbre. Imaginen la magnitud de la planificación, la complejidad de la logística, la expectativa palpable de ese reencuentro que ya no sería temporal, sino el inicio de una nueva etapa, la consolidación de un sueño. Pero la fuerza de su amor, esa llama que se alimentó y fortaleció durante meses, incluso años, de comunicación constante, de anhelos profundos y de una fe inquebrantable, los impulsó con una potencia arrolladora a dar ese salto de fe,
a apostar por su futuro juntos. Y es aquí, en este punto crucial, donde su historia adquiere un carácter aún más inspirador y conmovedor. No solo demostraron de manera contundente y ejemplar que el amor a distancia es, en efecto, posible, sino que también nos enseñaron que con una determinación inquebrantable y un objetivo común claro y compartido, se pueden superar los desafíos más formidables y las adversidades más desalentadoras. A menudo tenemos la tendencia a concebir las relaciones a larga distancia como algo intrínsecamente temporal, como una simple fase de transición, una etapa que debemos atravesar antes de poder finalmente estar juntos y disfrutar de una vida en común. Pero Burak y Neslihan nos ofrecen una perspectiva radicalmente diferente y enormemente enriquecedora. Nos enseñan que esta etapa puede ser, en realidad, un periodo de crecimiento personal y de fortalecimiento de la relación. Que si se aborda con la mentalidad correcta, con la actitud adecuada, puede incluso tener el efecto de hacer que el amor sea más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más duradero. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas, esos detalles cotidianos que a menudo damos por sentados. Aprendieron a comunicarse de una manera mucho más efectiva, a ser más independientes y a apreciar cada momento que pasaban juntos con una intensidad y una gratitud que quizás no hubieran desarrollado de la misma manera si hubieran estado físicamente juntos desde el principio. Su historia, en definitiva, se erige como un himno a la perseverancia, a la tenacidad y a la fe ciega en el poder redentor del amor. Es un recordatorio conmovedor y necesario de que en un mundo que se precia de estar cada vez más conectado digitalmente, pero que a menudo puede sentirse emocionalmente distante y fragmentado, todavía existe un espacio vasto y fértil para la gestación de historias de amor épicas, historias que inspiran y que dejan una huella imborrable en el alma. Nos muestran, con la elocuencia de su propio ejemplo, que la distancia física no tiene por qué ser sinónimo de una distancia emocional insalvable, y que la verdadera conexión humana, esa que nace del entendimiento profundo y el afecto sincero, trasciende cualquier barrera, cualquier obstáculo que la vida pueda interponer en su camino. Nos enseñan con la sabiduría que solo la experiencia puede otorgar, que la paciencia, la comunicación fluida y honesta, y el apoyo mutuo e incondicional son las claves fundamentales para construir una relación sólida, robusta y duradera, sin importar dónde se encuentren geográficamente las dos personas que comparten ese amor. Y ahora, para hacer un breve pero conciso resumen de lo que hemos compartido hoy, hemos visto de manera detallada cómo Burak y Neslihan lograron no solo sobrevivir, sino prosperar y triunfar en su relación a pesar de la distancia que los separaba. Lo consiguieron gracias a una comunicación abierta, sincera y honesta, a una confianza mutua que se fortaleció con el tiempo, a un apoyo inquebrantable y constante, y a una fe inquebrantable en su amor. Hemos destacado la importancia vital de la tecnología como una herramienta poderosa y esencial para mantener viva la conexión emocional, incluso a miles de kilómetros de distancia. Y sobre todo hemos aprendido que la paciencia inagotable y la perseverancia férrea son virtudes absolutamente esenciales, pilares fundamentales para el éxito de cualquier relación que decida desafiar los convencionalismos de la distancia. Su historia, en su conjunto, es una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que albergan la profunda creencia en el poder transformador del amor verdadero y en la extraordinaria capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cuando existe un objetivo común que los une y un corazón que late con pasión por el otro. Muchísimas gracias de todo corazón, a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este emotivo recorrido por la inspiradora historia de Burak y Neslihan. Espero, de verdad, con toda mi alma, que les haya gustado tanto como a mí me ha apasionado compartirla. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto de las relaciones a distancia. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Tienen algún consejo, alguna enseñanza que quieran compartir con nuestra comunidad? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. Esas opiniones son, sin lugar a dudas, increíblemente valiosas para nosotros. Y si este vídeo ha logrado llegar a su corazón, si se ha sentido inspirado por esta historia, si simplemente han disfrutado de esta narrativa de amor y perseverancia, les pido encarecidamente con la mayor humildad, que le den un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compártanlo sin reservas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que esta maravillosa historia podría brindarles esperanza o una nueva perspectiva. Y por supuesto, si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Son todas tan únicas y especiales como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos.
Reciban un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Hasta pronto.